Tenemos el primer concierto de esta semana de BTS y aunque comenzó con ciertos contratiempos por el clima, finalmente todo pudo realizarse y nos dejó algunos momentos realmente memorables para los fans del Jungkook, especialmente uno que llamó muchísimo la atención. Pero como siempre, antes de hablar de esos momentos y de contarles todo lo que pasó, primero quiero compartirlos con ustedes para que puedan verlos por sí mismos, porque como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras, y cuando se trata de Jimin y Jungkook, muchas veces basta simplemente con observar cómo se comportan cuando están juntos. Tenemos un momento Jungkook en el concierto de ayer que definitivamente se convirtió en mi momento favorito hasta ahora, porque siento que tiene de todo. Tiene ese toque de coquetería que inmediatamente llamó la atención, tiene esa complicidad que los fans del Jungkook reconocemos enseguida, y sobre todo tiene esas miradas entre Jimin y Jungkook que aunque duran apenas unos segundos, hacen que el momento se sienta muchísimo más especial. Y es que de verdad, a veces no necesitan hacer absolutamente nada extraordinario. Simplemente basta con ver cómo se miran, cómo reaccionan el uno al otro y cómo cambia su expresión cuando están interactuando, para que los fans inmediatamente empiecen a hablar del momento. Pero vamos por partes, porque este momento merece que lo veamos con calma. En esta parte del concierto, todos están pendientes de la cámara que se encuentra abajo de ellos mientras continúan cantando. Y es justamente ahí cuando Jimin se agacha y en medio de ese momento toma el pantalón de Jungkook mientras lo mira con una sonrisa. Y aquí es donde, para mí, está precisamente lo interesante de la escena, porque la reacción de Jungkook es lo que terminó haciendo que todo el momento se sintiera todavía más llamativo. En lugar de apartarse inmediatamente o reaccionar de una manera que hiciera parecer que estaba incómodo, Jungkook simplemente lo mira y le responde con una sonrisa que muchos fans interpretaron como bastante coqueta. Y sí, puede haber diferentes maneras de interpretar una expresión de apenas unos segundos, pero precisamente por eso este tipo de momentos terminan llamando tanto la atención dentro del fandom. Porque realmente es increíble cómo una interacción tan pequeña puede generar tantas reacciones. Jimin hace ese gesto, mira a Jungkook con una sonrisa y Jungkook le devuelve la mirada con otra sonrisa. Y listo. Eso fue suficiente para que los fans del Jungkook empezaran a hablar del momento. Y creo que justamente eso es lo que hace que este tipo de escenas sean tan comentadas. No necesitan una conversación larga ni una interacción enorme. A veces una mirada, una sonrisa o un pequeño gesto es suficiente para que los fans se queden analizando la escena una y otra vez. Además, quienes siguen de cerca la dinámica entre Jimin y Jungkook suelen señalar algo que aparece constantemente en este tipo de interpretaciones. Jimin muchas veces es percibido como el más precavido de los dos y como alguien que suele marcar más sus límites. Pero también existen momentos en los que se muestra mucho más juguetón, atrevido o coqueto. Y justamente el momento de ayer fue interpretado por muchos fans de esa manera. No porque tengamos que convertir unos segundos en una historia completa,
sino porque el gesto que hizo Jimin, acompañado de esa sonrisa y de la reacción de Jungkook, fue suficiente para que el momento destacara por sí solo. Y obviamente, después de que el momento empezó a circular, tampoco tardaron en aparecer las interpretaciones de siempre. Algunas personas comenzaron a decir que Jungkook estaba molesto, que se veía incómodo o incluso que se había molestado con Jimin. Y sinceramente, cuando uno observa el fragmento que estamos comentando, resulta curioso que algunos hayan visto una reacción completamente diferente. Porque desde la perspectiva de quienes vimos el momento de otra manera, lo que se aprecia es a Jungkook mirando a Jimin y sonriendo. Por eso muchos fans cuestionaron inmediatamente esa narrativa de que estaba molesto o incómodo, porque la expresión que se observa en ese instante no parece coincidir con la interpretación que algunos estaban intentando imponer. Y aquí es donde nuevamente aparece esa costumbre que existe dentro del fandom de intentar encontrar una explicación negativa para cualquier interacción que involucre a Jimin y Jungkook. Si el momento es demasiado cercano, entonces alguien tiene que decir que uno estaba incómodo. Si se miran, entonces alguien tiene que asegurar que fue una mirada de molestia. Si sonríen, entonces aparece otra explicación para intentar quitarle importancia. Y al final, terminamos viendo cómo un momento de apenas unos segundos genera discusiones enormes, simplemente porque cada persona quiere interpretarlo de una manera diferente. Pero para mí, lo más llamativo de todo sigue siendo algo muy sencillo. Jimin hace el gesto, Jungkook lo mira, ambos sonríen y el momento termina. Eso es lo que realmente ocurrió dentro de la escena que estamos comentando. Todo lo demás son interpretaciones de los fans. Y creo que también es importante recordar eso, porque podemos disfrutar de estos momentos, podemos emocionarnos, podemos hablar de la química que percibimos entre ellos y podemos decir que una interacción nos parece adorable o coqueta, pero no necesitamos convertir cada segundo en una prueba absoluta de algo que solamente ellos conocen. Ahora bien, dicho esto, como fan del Jikook es imposible no emocionarse cuando aparecen este tipo de momentos, especialmente porque muchas veces se habla de que durante los conciertos, los miembros intentan mantener determinados límites y concentrarse en el espectáculo. Y aún así, como los fans vienen observando desde hace tiempo, existen momentos pequeños en los que parece que se olvidan de todo y simplemente reaccionan de manera natural. Una mirada, intentar acercarse, estirar la mano para tocarse o incluso intentar decirse algo, puede terminar convirtiéndose en uno de esos pequeños instantes que los fans recuerdan durante muchísimo tiempo. Y precisamente por eso este momento de ayer me parece tan especial. No porque haya ocurrido algo enorme, sino porque fue un momento pequeño, espontáneo y muy fácil de reconocer dentro de la dinámica que los fans suelen destacar entre ellos. Jimin simplemente se agacha, hace ese gesto con el pantalón de Jungkook, lo mira con una sonrisa y Jungkook responde de la misma manera. Son apenas unos segundos, pero esos segundos fueron suficientes para que el momento terminara siendo uno de los más comentados entre los fans del Jikook. Y sí, nuevamente se terminó hablando de que este momento eclipsó otras interacciones que algunos sectores del fandom estaban celebrando. Pero creo que lo interesante no es entrar en una competencia permanente de quién tuvo el mejor momento o qué ship consiguió más interacciones. Al final, cada fan disfruta de lo que quiere disfrutar.
Lo que sí resulta curioso es que cuando aparece una interacción de Jimin y Jungkook que llama muchísimo la atención, inmediatamente comienzan las explicaciones para intentar restarle importancia. Y eso fue exactamente lo que vimos nuevamente con este momento. Porque no tardaron absolutamente nada en aparecer comentarios diciendo que Jungkook estaba incómodo, que estaba molesto o que su reacción demostraba algo completamente diferente. Y ahí es donde yo digo, vean el video. No se queden solamente con una captura, no se queden con una descripción escrita por otra persona y mucho menos con una interpretación que ya viene cargada de una conclusión. Miren el momento completo y saquen sus propias conclusiones. Porque una imagen puede mostrar muchísimo, pero cuando hablamos de una escena de unos segundos, todavía es más importante observar todo el contexto de la interacción y no solamente un fotograma aislado. Y eso es justamente lo que hace tan entretenido este momento para quienes disfrutamos del Jikook. No hace falta inventar una conversación que no vimos, no hace falta atribuirles pensamientos que no podemos conocer, y tampoco hace falta crear una historia alrededor de esos segundos. El momento por sí solo ya es suficiente para que los fans se emocionen. Jimin tuvo ese gesto. Jungkook respondió con una sonrisa y ambos continuaron con el concierto. Punto. A partir de ahí, cada persona puede interpretarlo de una manera diferente, pero para quienes disfrutamos de su dinámica, obviamente fue un momento precioso. Y honestamente, hasta ahora este se queda como uno de mis momentos favoritos de esta semana. Precisamente por esa combinación de espontaneidad, sonrisa y mirada. Porque muchas veces lo que más termina llamando la atención no son las grandes interacciones, sino esas pequeñas cosas que ocurren durante apenas unos segundos y que después los fans terminan reproduciendo una y otra vez. Y este fue exactamente uno de esos momentos.